Veamos ahora la dependencia espinoreal de las funciones de onda. Bien, también un poco lo hemos visto anteriormente, pero vamos un poco a reformularlo. Tenemos en primer lugar f de RT, ¿está bien? O psi de x, y, z y el tiempo. Voy a dividir el tiempo, voy a separarlo un poquito porque es de cierta naturaleza ligeramente distinta a las otras coordenadas. Muy bien, entonces nosotros tenemos, esta es una función de onda habitual. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que estas funciones o estas variables nos implican los grados de libertad. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos en términos generales estos 3 grados de libertad. El t es un parámetro. Pero cuando nosotros tenemos, aparece el spin, aparece un grado de libertad más. ¿Está bien? Entonces, este es función de onda sin spin. El spin añade un grado de libertad. ¿Está bien? Añade un grado de libertad, un nuevo grado de libertad, el cual nosotros tenemos que estudiar. Este nuevo grado de libertad no está asociado a ninguna de estas variables. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, habitualmente se trabaja si tenemos el psi, el r, y se le agrega este nuevo grado de libertad, vamos a poner el sz, t. Y aquí nosotros vamos a tener entonces dos opciones para el electrón inicialmente. R, sz, que es igual a más h bar sobre 2, el t, y el psi z, que prácticamente es lo mismo. ¿Está bien? Esto, sí, que prácticamente es lo mismo, solo que en lugar de más, tenemos nosotros menos. Y vamos a tener entonces aquí un psi 1. Ya una vez que le hemos dado el valor, ya está definido, es un valor constante de RT y psi 2 de RT. Entonces nosotros tenemos de que por eso es que aparece un nuevo grado de libertad. ¿Está claro? Fíjense, ya no solamente tenemos aquí estos 3, sino que tenemos esto que hace el desdoblamiento. Que hace el desdoblamiento. No sé si este concepto está entendido acá. A ver. Bien. Entonces, aquí, esto que acabo de escribir es justamente lo que me grafica el hecho que añada un nuevo grado de libertad. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo es que trabaja en este caso la normalización? La normalización será a partir de lo siguiente. En primer lugar, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Integramos psi de r, sz, t, y esto al cuadrado con respecto a dr. Pero esto me está sumando todos los posibles valores de r, pero no me está dando los posibles valores de s. Los valores de S ya no son continuos, sino son discretos. Por eso es que en este caso nosotros vamos a tener que sumar
con respecto a ese z. Significa que aquí tenemos una sumatoria con respecto a un lambda que es igual a 1,2 de la integral de psi lambda r, t, esto al cuadrado de al cubo de r. Es decir, este lambda son estos dos índices, 1 y 2, y esto es lo que tiene que ser igual a 1. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Para toda partícula siempre se va a desdoblar únicamente en 2? No, estoy trabajando para el spin. Por ejemplo, si tengo una partícula que tiene spin 1, o sea, para el electrón, si tengo una partícula que tiene spin 1, van a ser 3. ¿Está claro? Porque voy a tener valores menos 1, 0 y 1. Allí sería una matriz de 3 por 1 para desdoblarlo. Aquí sí. O sea, vendrían a ser 3 funciones de spin. ¿Está claro? Aquí estoy poniendo el ejemplo solamente para el electrón, de forma así visual, que es algo que nosotros conocemos o reconocemos. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos que cada uno de estos, más que todo, vamos a decir lo siguiente, toda esta integral, ustedes saben de que esto lo que nos está dando es una probabilidad, ¿está claro? La función es amplitud de probabilidad y su cuadrado integrado nos da la probabilidad. Entonces, esta es la probabilidad de detectar la partícula en un estado con spin, en todo caso, S sub z asociado a lambda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La probabilidad total, el 1, es la suma de todas las posibles formas de detectar. ¿Está bien? Aquí voy a decir que este es un 1 y este es 2 en esta partecita. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. La función de onda, entonces, 1, nosotros podemos entender de que es una función de onda que tiene dos componentes. ¿Está bien? Entonces, la función de onda 1 se puede tomar como que psi es igual a una función que tiene dos componentes, psi 1 y psi 2. ¿Está claro? Psi 1 y psi 2. Y entonces nosotros vamos a tener, bueno, existe también su correspondiente vector bra, que es ya el ¿cómo se llama? El conjugado hermítico. Y entonces nosotros vamos a poder escribir lo siguiente. Si esto tiene que ser igual a 1. Entonces, en función a esto, nosotros vamos a tener de que este vector bra, porque este es el vector ket, que es igual al conjugado hermítico, esto no es otra cosa que el psi 1 conjugado psi 2 conjugado complejo. Jóvenes, esto es columna, esto es fila en términos generales. Entonces esto va a ser igual a un psi 1 psi 2.
Entonces esto, ¿qué expresión era? Esta es la expresión número 3. Digamos, este es 3 y este es 4. Entonces tenemos, esta es la forma en que nosotros los representamos, el bra y el ket. Jóvenes, bueno, esto es parte de lo que ya habíamos hecho. Vuelvo a repetir, estamos trabajando para el electrón, todo esto. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Sea F un operador. ¿Está bien? Un operador que actúa sobre este espacio. ¿Está bien? Que actúa sobre este espacio. Que actúa en el espacio de las funciones. ¿Cuál? Estas, 1. De las funciones 1. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. La acción de esta función sobre este operador, sobre nuestra función de onda, va a ser igual F11 R, F12 R, F21 R y F22 R. Esto está actuando, y hemos dicho, sobre psi1 R, psi2 R. Y esto nos va a dar lo siguiente. F11 R, psi1 R, más F12. Aquí todos estos son F12. Estoy multiplicando esto por esto, ¿está bien? R, psi 2 R, y aquí abajo vamos a tener esto, F21 R, psi 1 R, más F22 R, psi 2 R. Entonces vamos a tener de que nos da un nuevo estado, una nueva función de onda que igual tiene sus dos componentes. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Este operador F y J R actúa sobre R y no sobre el operador SZ. Es decir, aquí está actuando sobre R, no sobre SZ. Por ejemplo, este podría ser el operador momento, donde nosotros tenemos que esto es igual a menos si H bar nabla por el operador identidad. Podemos considerarlo de esta forma. Entonces está actuando sobre las componentes R, no está actuando sobre el S. El S ya está dividido. No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ya es una representación desdoblada, pero con frecuencia no es cómodo trabajarlo de una forma desdoblada. Entonces lo que se suele hacer aquí es lo siguiente, y también ya lo hemos visto antes. La dependencia espinorial se suele representar de la siguiente manera. Tengo el psi, que depende de R,
depende de sigma y depende del t. Y aquí vamos a tener nosotros un phi, voy a ponerlo de esta forma, que depende de r y depende de t. Y vamos a poner un chi que depende de sigma. ¿Esta qué expresión era? Era la expresión número 5. Entonces, esta es la que se conoce también como función de onda espinorial. Función de onda espinorial. Ahora, esta función de onda espinorial, x o chi de sigma, normalmente es lo que se llama un espinor. ¿Está bien? Aquí nosotros, esto es un espinor. Por lo general, A y B son o pueden ser números complejos. ¿Está bien? A y B son números complejos. Bien, a ver, aquí ¿qué tenemos adicionalmente? Bueno, tenemos que esta función, el ket, no es otra cosa que el chi conjugado hermítico, y esto va a ser igual a A conjugado complejo, B conjugado complejo. Entonces, digamos, a esta le vamos a llamar 6, y esta es la expresión número 7. Entonces, la normalización nos va a dar a nosotros lo siguiente, que chi es igual a el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 1. Esta es nuestra expresión número 8. Entonces tenemos estas relaciones. ¿Hasta aquí está claro? Ahora, en términos generales, el espinor se da o se define por tres valores o parámetros reales. Dos de esos parámetros son los que ustedes ven que son los módulos de estos valores A y B. Y el tercero es la fase. ¿Está bien? La fase, es decir, con frecuencia nosotros tenemos de que A es igual a un exponente de I alfa seno de beta, y B es igual, por ejemplo, ¿no?, a un exponente de I beta coseno de sigma. Entonces nosotros tenemos estos que nos va a representar la fase y estos otros. Entonces, por lo general, son no 2 parámetros, sino son 3 parámetros los que caracterizan a un espinor. ¿Está bien? Los que caracterizan a un espinor. Bien. Aquí nosotros vamos a tener también lo siguiente. Se suele utilizar, y esto ya es un tema de notación, un chi, vamos a ponerle con m sub s igual a más un medio. Esto no es otra cosa que un chi más, se representa, que es igual a 1, 0, y vamos a tener lo mismo. En esencia, ustedes ya saben qué es lo que pasa. Aquí ya no es más, sino aquí es menos. Aquí no es más, sino es menos. Y aquí nosotros tenemos que el 1 y el 0 intercambian de lugar. Entonces nosotros vamos a tener de que estos nos van a formar la base, de tal manera que cualquier espinor A, B se representa como A, 1, 0 más B, 0, 1. Entonces, esta es la representación. Jóvenes, esto no es otra cosa que, de forma muy breve, un repaso de lo que hemos hecho en el curso anterior.